Hola, bienvenidos a su podcast filosófico Humanos, demasiado humanos. Bueno, queremos empezar por disculparnos por estar tan perdidos. Sí. Es que estábamos en corte y estábamos muy estresados. Pero acá volvimos. Casi cortados. El corte nos estaba cortando. Acorde a la palabra. De hecho, sí. Pero acá volvimos para seguir estando con ustedes, para que nos sigan escuchando y seguir acá. Sí, bueno, y vamos a empezar pues como siempre con nuestro monólogo. Hoy el monólogo lo voy a leer, no va a ser como tan hablado, va a ser más bien una lectura que de pronto nos puede ayudar con algo de lo que queremos hablar en este episodio. Es un texto de Carolina Sanín. Ustedes ya saben que... Coña publicitaria. Que estoy loco por Carolina Sanín. Entonces, la Comisión de la Verdad en el 2020, tal vez. Aproximadamente, sí. Como en el 2020 sacó una colección de 13 libros, 13 pequeños libros, que se llama Futuro en Tránsito. Y seleccionaron 13 palabras para que tres personas abordaran esas palabras, el significado de esas palabras, todo lo que encerraban esas palabras, en una breve reflexión. Entonces, del apartado de perdón, hoy vamos a leer de Carolina Sanín, Perdonar a Dios. Bueno, un fragmento, una parte, no todo, porque es un texto un poco largo. Entonces, aquí va, de Carolina Sanín, Perdonar a Dios. Uno le ofrece disculpas a otro, a quien ha ofendido. Veo esta figura. Uno tiende la mano con la palma abierta hacia arriba, o muestra ambas manos con las palmas hacia arriba. Tiene las disculpas en ella, o en la lengua, o entre las manos y en la lengua. O esta otra figura. Entre uno y otro se dejan las disculpas solas, como en el suelo o sobre una mesa servida. ¿Se toman o no se toman? Si el ofendido acepta las disculpas, ¿queda comprometido a qué? Al perdón, que es borrar la ofensa, que es hacer que el flujo del tiempo se revierta, que lo que sucedió no esté sucedido. Se compromete a cancelar no solo la deuda, sino con ella el tiempo mismo, el acostumbrado, sucesivo, que corre hacia adelante, el tiempo que acumula problemas y espera soluciones, al que todos estamos sujetos. Para que quien perdona se comprometa a eso, sabe que lo puede hacer, que en él hay un poder, el dominio sobre el tiempo, que es más que él. No solo estar sujeto al tiempo es no estarlo a la muerte. Quien acepta las disculpas perdona con su inmortalidad. Al perdonar se obra con la fe. También es posible que quien perdona se comprometa a obrar la magia con el tiempo sin saber que tiene el poder de hacerlo. En ese caso, no obra con fe, pero sí con la confianza, con la paciente certeza de que el nuevo tiempo que se abre con el perdón transcurrirá, y en él se abrirá una nueva vida sin que él aún pueda saber cómo. El que perdona, entonces, sabe que es un Dios o confía en que lo es. Es un Dios que está afuera de sí y en lo más profundo de sí. Y al borrar la falta, la ofensa y el tiempo sufrido que transcurrió entre la ofensa y el ofrecimiento de disculpas, también borra las disculpas mismas. La reversión del tiempo es el hecho improbable, la resurrección. El que perdona nace. Todo nacimiento es un acto de aceptación. Convertido en alguien que sabe perdonar, quien perdona una ofensa, perdona las demás, las que él ha hecho, las que le han hecho,
perdona el tiempo mismo, es decir, cuanto transcurre y el transcurso, las cuentas y su suma, hace que el tiempo recomience, describe una revolución. En la hazaña y el instante del perdón, el perdonado y el perdonador viven por fuera del tiempo humano. En ese instante, ambos están ya del otro lado. ¿Qué? Ambos están ya del otro lado de la muerte. Pasan a estar en el lugar de los espectadores del teatro del mundo y en el que han aparecido antes como actores. Renuncian al escenario y al tribunal para sentarse en la tribuna. Parecería imposible que un hombre pudiera perdonar, pues parecería que, para hacerlo, tendría que violar la ley a la que su vida está sujeta, la finitud. Imagino el perdón como el descanso, como la decisión de no cansarse más. El acto de perdonar no corresponde a la economía del trabajo, de producir para volver a producir, sino a la aparición del milagro. No es nada lo que ese milagro hace aparecer, se trata de un milagro que resta. Lo imagino no solo como el final de la condena, sino también como el final de la pena, que es la ocupación de la imaginación en concebir que lo que fue no haya sido, o que lo que fue no fue, que es la ocupación de la imaginación en concebir que lo que fue no haya sido, o que lo que no fue haya sido. Y hasta ahí lo dejamos porque, como les digo, es un texto largo, pero creo que nos ayuda a muchas cosas. Entonces, bienvenidos a este tercer episodio, después de mucho tiempo. Vayan por un café y ya nos vemos. Araceli dejó a su madre en su casita cerca a Manaure, a 1200 largos kilómetros de Bogotá. Hasta ese pueblo no llega el agua, los vivos callan, los muertos hablan, y desde el parto se aprende bien qué es la adversidad. Todos le dicen que tiene los ojos de su padre. Ella se calla porque es que nunca le conoció. Bueno, entonces, ahora el tema de hoy es la paz. Para las paz. Oh. La paz. Y vamos a ver hasta qué punto se puede conectar la paz y la filosofía. Desde la filosofía podemos analizar muchísimas cosas. Podemos analizar los entornos de la guerra, podemos analizar los conflictos, podemos analizar todo lo que la guerra ha ocasionado y cómo esto se podría, no sé, en cierto sentido solucionar llegando a una paz. El lío acá es que el entorno social colombiano en este momento está viéndose muy afectado por el tema de la paz absoluta. Paz total. Paz total. Entonces, esta paz total genera ciertos inconvenientes frente a las percepciones que se tienen. Porque no es el hecho de generar una paz total y dejar a la víctima como en una esquina, sino tener una reivindicación completa de la víctima. O por lo menos en cierto sentido no dejarla olvidada. Precisamente por eso se hace necesaria una paz total. Exacto. Digamos... Creo que eso es lo que la mayoría de la gente no comprende. Claro, porque piensan que paz total es olvido total. Sí. Y digamos, un poco como empezamos, obrar el perdón. El acto del perdón es un acto divinizante para los seres humanos. Y bueno, esto puede sonar a un solle muy grande, pero en realidad el acto de perdonar es un acto de resignificación, de tomar la realidad y hacerla distinta, que sí, es lo que hacemos los seres humanos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos tomando realidades y convirtiéndolas en cosas distintas. Pues esto lo hablábamos con la profe Camila hace Algún tiempo. unos meses.
precisamente eso, es en qué momento el rencor o el proceso de perdonar de una persona termina siendo curado, sanado por total. O sea, en qué momento el perdón de la víctima deja de ser rencoroso y pasa a ser un perdón que le genere paz. El perdón no puede ser rencoroso. Por definición no puede serlo. Digamos, pero tampoco puede ser una cuestión sencillamente otorgable. Sí. Es decir, uno no va feriando perdones. Porque... Ay, toma, me hiciste algo. Tómate perdono. Sí. Tómate perdono. Como esas tarjeticas, como esos boleticos de regalo. Como cupones, como esquelas. Eso, no sea gracias. como esquelas el perdón. Como cupones de regalo. Toma, válido por un abrazo. Válido por mi perdón porque me pegaste. Válido por mi perdón porque... No, o sea, el perdón genera un proceso no solo mental, no solo psicológico, sino un proceso evolutivo. Y es un proceso del alma en el sentido aristotélico de alma. No en un sentido, digamos, espiritual y metafísico y trascendental, sino en el sentido de que un acto de violencia, sea cual sea, tiene implicaciones en el cuerpo, pero sobre todo en la psique. Sí, Sí, claro. El término griego para alma, psique, ¿no? Y que nosotros lo hemos asumido como mente, pero mente es muy corto. Sí, no. Porque además, entonces... O sea, el concepto mente es muy restringido en este fragmento, sobre todo si deseamos hablar de la psique y del perdón. Exacto, no. Y además es que la violencia no son solo puños o balas. Que eso también tiene una carga simbólica y una carga factual muy grande. Sí. Pero lo que es que voy a usar una imagen tal vez un poco rara, pero usted la cicatriz de un balazo se la puede quitar. O sea, se pone cicatricure. Se hace un tatuaje encima. Se hace un tatuaje. Uy, qué doloroso. Sí, bueno, si no Pero sí. si no Sí. sufre de queloides y es una persona normal con una cicatrización normal, la herida se borra. Sí, es algo que igual Pero- de todas maneras puedes hacerlo. Pero hay algo que permanece y es allí donde el perdón actúa. Es allí donde entramos nosotros a la construcción de paz. La construcción de paz no puede ser una cosa entendida desde los afanes políticos, que me parece que ese sí es un gran error en el proyecto de paz total que está planteando el gobierno nacional. Sí. ¿Por qué? Y que es un error que también tuvo Santos con la guerrilla de las FARC. Porque hay fines politizados, hay fines egoístas. O sea, a mí nadie... Monetizados. A mí ninguna persona santista, ninguna persona... Nadie me puede quitar de la cabeza el hecho de que Santos hizo ese proceso por el Nobel. Sí. Y un Nobel que no merecía él. O sea, no merecía una persona, sino que merecíamos los colombianos. Esto me acuerda a cuando alguna vez en algún momento a Bon Jovi le preguntaron que qué premio le hacía falta ganar, que qué premio creía que necesitaba. Y él dijo que necesitaba un Grammy latino. De ahí a que sacara la canción de Cama de Rosas en español, porque necesitaba un Grammy latino. Entonces, eso fue lo que hizo. Simplemente hizo un trabajo específico para ganar un reconocimiento total. Entonces, podríamos decir que fue el mismo pensamiento que tuvo Santos en el momento de hacer su proceso. No pensó solo, pueda que hubiera sido el premio que podía ganar, todo lo que podría llegar a obtenerse por segunda mano del proceso como Es tal. que ¿sabes qué pasa con ese Nobel? Que al país no le representó nada. Más Nada. allá de que reconocieran, sí, hubo un pisco allá en Colombia que hizo un proceso de paz. Pero si ese Nobel se lo gana, no sé, no solo Santos, ¿sí? Di tú, los negociadores, quienes estuvieron allá sentados, por lo menos hay un reconocimiento de que fue un proceso nacional, un proceso que no... De quemar pestañas. Sí, o sea, porque es que eso no fue, vámonos todos de paseo a La Habana, como todo el mundo creía,
Sí, vámonos a No, hoteles sabrosos y a estar por allá paseando. Y luego venimos aquí y mostramos ahí un documentico. No, son agarradas, son muchas cosas. Y eso no lo hizo solo Juan Manuel Santos. Es más, él muy poco hizo. Él fue allá, posó en la foto con Timochenko y ya. De hecho, sí. No, mentira. Y seguramente Se podría decir que lo que fue a hacer fue un acto de presencia. Sí, O sea, seguramente hubo otras cosas. Lo que pasa a la mayoría, no, me voy a ir de vacaciones, voy a tomarme una foto con Timochenko, me voy a tomar un par de mojitos y nada, todo bien, me devuelvo. Gracias, me faltaba el bronceado. Sí, seguramente. Le A falta harto bronceado, sí le faltaba al pobre. Sí. Pero más allá de eso, seguramente él debe haber hecho cosas. Pero el grueso del trabajo del proceso de paz no estaba ni siquiera en la firma de los acuerdos. Estaba después, porque firmar un acuerdo suponía un trabajo para el país. Y en ese sentido, también el Nobel debe haber sido para el país. Pero bueno, más allá de haber criticado a Santos por su Nobel, más allá de criticar la paz total. Hizo más Gabriel García Márquez cuando recibió su Nobel y se fue de Guayabera. De Liqui, sí, pero son cosas distintas. Y yo también tengo conflictos. Fue más representativo. Sí. La verdad, sí. A ver. Bueno, hay que ver que su vestimenta fue representativa. Sí, no, y Ya, la hasta obra ahí. de García Márquez representa a Colombia. Es más, 100 años de soledad es la historia perpetua de Colombia. Sí, claro. Es- Aunque no era la obra favorita de Gabriel García Márquez. En efecto, porque no es su mejor obra. Sí, claro. Digamos, De eso era consciente. Uno como escritor sabe cuando sus obras son buenas o son malas. el encanto de 100 años de soledad está en algo más allá de la perfección literaria. ¿Sí? El encanto de 100 años de soledad es la posibilidad de encontrarse uno reflejado ahí. O sea, Sí. uno es José Arcadio Buendía, uno es Úrsula Iguarán, uno es Mauricio Babilonia incluso. Yo me identifico mucho con Mauricio Babilonia a veces. Pero bueno. A veces. Eso es otro cuento. Y más allá de los premios, más allá de los reconocimientos, el asunto está en, y por eso hay que discutir estos temas, en que no podemos permitir que la paz se nos vuelva un discursito allá, etéreo, o una cosa que vemos en las noticias para criticar. Sino ¿Sabes qué es lo que pasa acá con la cuestión de las noticias y lo que dices tú? Es la desinformación total que hay. Y Pero es todo algo lo que más se allá de la fil- información, Sí, pero porque- es que todo lo que se filtra en redes hace que la gente como que No. empiece a pelear o sea, no sé, lo digo porque he visto a varias personas, así, vecinos, no sé, en la cafetería, mirando TikToks y diciendo, ay, sí, es que mire, como dice esta persona de La Paz, es que este man es yo no sé qué. El amarillismo. Sí, O total. sea, Claro, pero es algo que Pero va es más que allá del amarillismo. ¿Por qué? O sea, lo que pasa es que todo compende, o sea, todo es como siempre lo decimos, una pequeña colcha de retazos. No, Porque en lo este que caso pasa- no. Sí, bueno, yo pienso que sí. Bueno, ¿por qué me dices que no? Y ya te doy mi Es que respuesta. a lo que mi punto es que esto va mucho más allá de información. Porque es que todos somos afectados por el conflicto. No todos somos víctimas, pero todos somos afectados por el conflicto de alguna manera. Entonces, en el conflicto juegan unos actores y eso tiene implicaciones muy altas que se ponen, o sea, que están ubicadas. No es una cuestión de que yo me informe más o me informe menos, no. Es una cuestión de sensibilidad, si se quiere. No es una cuestión de que Caracol dice esta vaina, Semana dice esto otro. No. Es que necesitamos sensibilizarnos. Necesitamos caer en la cuenta de que este cuento es de todos. O sea, y precisamente ahí adquiere sentido. Ese es un gran conflicto de la paz total. Porque, por un lado, es la gran posibilidad de una conciencia colectiva muy grande
¿sí? En orden a un mismo fin, abarcante, sumamente integral, ¿sí? Pero por el otro están las imprecisiones políticas que tiene, toda la ambición y toda esa gran posibilidad tiene unas cuestiones allí que hay que analizar muy bien, pero que a todos nos competen, porque es que haya guerra quiere decir que mis hijos van a tener que ir a luchar una guerra que yo no pedí, que yo no quiero para ellos. Y nadie piensa así. Todo el mundo piensa que la paz la hacen allá en el Congreso, que la paz es irse a negociar. No, la paz tiene que ver con otras acciones, tiene que ver con una concepción distinta de la vida. Y ahí es donde nosotros entramos, porque tenemos que pensar el tema de la paz. Pues es que ahí, en cierto sentido, me estás dando la razón. Porque mira, la desinformación total y el desinterés de las personas es tanta que simplemente se basan de lo que otras personas opinan, creen o dicen, sin necesidad de estar prestando atención bien a lo que está sucediendo, sin necesidad de ver que lo que se hace, como dices tú, en el Congreso no solo afecta a los 30, 40, 50 pelagatos que están hablando en el Congreso, que ese día se les ocurrió ir porque no siempre van, sino a todo un país, que lo que se está hablando y lo que se está cuadrando no va afectando solo a las personas de plata, sino a las personas, como decimos, de a pie, a los que les toca estar pendientes, a los que les toca estar analizando, guerreándosela todo el tiempo, tanto al señor que vende Bonais en la esquina, como a la señora que tiene su puestico de dulcecitos y cigarrillos, como a todas las personas y cada uno de los que tiene su negocio propio y tiene un poco más de estabilidad económica. ¿Por qué? Porque tanto el que vende Bonais, como la señora que vende sus tinticos, como el señor que tiene su negocio fijo, tienen hijos, tienen responsabilidades, tienen impuestos que pagar, tienen tantas cosas en este país que simplemente se ven afectadas por todo y todo. Entonces no podemos esperar que simplemente la desinformación que llega por redes, que llega por TikTok, que llega por Facebook, que llega por todos y cada uno de estos, como dices allí, toda esta información amarillista contamine tanto la mente como el alma y el corazón de las personas. No debemos ser totalmente indiferentes. De ahí a que la desinformación haga que la mayoría de las personas pierda interés por las cosas que está pasando y les puede afectar. ¿Sabes qué más allá que la desinformación es como la sobreestimulación? Eso me parece haberlo leído. Creo que es un debate que se está dando ahorita en la filosofía en general. Como esta sobreexposición a la información que tenemos. Uh-huh. Pero, o sea, sé que la filosofía ahí tiene cosas que decir. Creo que también la psicología ha dicho algo, pero bueno, es un debate del que no estoy muy empapado. Pero el punto es, en realidad, que más allá de la verdad, la mentira, que eso también afecta, si yo no lo niego, está la sobreexposición al estímulo, ¿no? Está la sobreexposición a que siempre nos están hablando de lo mismo. Pero por el otro lado, y eso genera agotamiento, es como si yo me quedo mirando al sol 3 horas, me agoto, puedo quedar ciego. Que es lo más factible. Más ciego. ¿Sí? Más miope de lo que ya andamos. No, yo no soy miope. Bueno, puro astigmático. Astigmatismo. Como Betty la Fea. Sí. ¿Sabe que alguien que puede ver en mis ojos? Sí, más o menos. Pero más allá de eso, está el problema es que es una cosa que no se va a acabar, y si nosotros seguimos escudándonos en que no, siempre lo mismo, siempre las mismas noticias, pues carajo, ¿verdad? Que siempre las mismas noticias, porque no estamos centrados en cambiar eso. Pero yo les propongo una cosa. Vamos a ponerle un poco más de atención al soundtrack de este episodio y vamos a hacer una pausa y vamos a discutir sobre esa canción tan interesante que hemos elegido. Excelente elección. Araceli, cuando era niña, soñaba con irse a Barranquilla y graduarse como abogada en la universidad. Pero una vez levantó su mano, denunció a un caudillo muy veterano que a la fuerza quiso meterse entre su dignidad. A mí me encantó.
O sea, es que la canción es hermosa. A mí me duele. Sí. Pero sí, también me encantó. Es hermosa, O pero sea, dolorosa. Sí, es que acá hay un conflicto bastante fuerte en cuanto a que la canción plasma una realidad lastimosamente tan común, pero a la vez es hermosa en cuanto a que logre plasmarla. O sea, empezando por el primer verso. Araceli dejó a su madre en su casa cerca a Manaure, a 1.200 largos kilómetros de Bogotá. Hasta ese pueblo no llega el agua, o sea, tiene toda la razón. En Manaure no hay, o sea, las condiciones en las que vive la gente en Manaure son muy, muy, muy complicadas. Dice, los vivos callan, los muertos hablan, y desde el parto se aprende bien qué es la adversidad. O sea, el entorno en el que se encuentra Manaure, digamos, tú puedes ir de turismo a La Guajira y allá puedes coger estos tours que te llevan a las minas de sal en Manaure. Es divino y es hermoso llegar a las minas de sal, ver los tumultos, todo el cuento, la gente trabajando, pero nadie te prepara psicológicamente para el trayecto. Tú vas cómodo en tu carro, en la flota, en el transporte que hayas pagado, con aire acondicionado, con música, tu celular, puertos de carga, y los niños que están en el camino con sus manitas estiradas esperando a que alguien les dé algo. Así. Que es la triste historia de la violencia, ¿no? Y a mí esta canción me rompe la cabeza. Esta canción me rompe la cabeza y me rompe el corazón en iguales proporciones. Porque uno piensa, a uno le hablan violencia, usted piensa guerrilla, monte, bala. Sí, o sea... Guerrilla, monte, bala es la historia de la violencia en Colombia. Lo que la mayoría piensa. Lo primero que se viene a la cabeza. Y resulta que no. No. Resulta que la violencia en Colombia es la dignidad apropiada. La violencia en Colombia es para ponerlo en términos filosóficos y engreídos, la violencia en Colombia es epistémica, absolutamente epistémica. Es un control sobre la verdad atroz. Decir la verdad en Colombia tiene un precio y ese precio es la vida. Decir la verdad en Colombia es poner la vida ahí. Y está el ejemplo hipotético de Araceli, que no es tan hipotético, porque No. son muchas mujeres de Colombia. Tenemos el ejemplo de Álvaro Gómez, Jaime Garzón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, carajo, ¿por qué nos cuesta tanto escuchar la verdad? ¿Qué hay en la verdad que a Colombia le pica y tiene que matar a quienes la dicen? Yo no sé. Digamos, es una cuestión que a mí en lo personal me golpea mucho. Es que es muy complicado. Es muy complicado porque la violencia en este pequeño platanal no es sectorizada. Como lo decías tú, no es solo en el monte, no es solo en las veredas donde la policía no llega, no es solo en los pueblos donde el ejército no llega porque la carretera está mala, pero ahí es donde yo tengo ¿Una enfermedad de ti? yo tengo una enfermedad de ti. No. Yo tengo un conflicto frente a que aquí no es que las cosas no lleguen o no puedan o no quieran llegar. Aquí no es que el hecho de que el gobierno no quiera llegar a este pueblito, a esta región, a este monte, sino que no es que no puedan, sino que no quieren. Porque ¿cómo es posible que la guerrilla sí llegue?
Ok, o sea, no es... Ok. O sea, no es falta Pero de yo poder, sino de querer. Ya estaba listando, preparándome para dar mi humilde opinión. Como una víbora. No, mentira. No, mi ciela, no. Pero sí, tienes absolutamente toda la razón. No es una cuestión de no poder, sino de voluntad. Es muy curioso, ¿no? Hemos creado instituciones para que tengan un funcionamiento, para que la sociedad funcione. Pero esas instituciones no sirven para nada. No. O sea, ¿para qué? Dime, en este punto hay que ser conscientes para que la gente tenga como una especie de concepto. En la canción hay un fragmento en el que dice que Araceli cuando era niña soñaba ir a Barranquilla y graduarse en la Universidad de Abogada. Uh-huh. ¿Sí? ¿Hasta qué punto la Secretaría de Educación de este pequeño platanal da el ministerio? Gracias, el Ministerio de Educación. Las secretarías son de las alcaldías. Últimamente ando loca. ¿Hasta qué punto el Ministerio de Educación de este pequeño platanal da las condiciones para que estos niños que estudian en precarias condiciones en La Guajira puedan mínimamente terminar su bachillerato? ¿Qué les toca a los niños de Manaure, de las rancherías, cerca de Riohacha, para terminar su bachillerato? Si salen de la primaria, donde les toca caminar muchísimo, porque yo me sentaba a hablar, me fui a turistear y me sentaba a hablar con las tejedoras mientras ellas hacían sus mochilas, sus manillas, y hablaba con ellas y les decía, oye, ¿tú estudias? Sí, yo estudio. ¿Y dónde estudias? A mí me toca ir hasta Riohacha con lo de mis manillas, de estas manillas que yo hago. Yo pago mis transportes desde mi casa, que a veces es una moto, y son 4 o 5 niños montados en una moto, obviamente para poder sustentar lo que cuesta el pasaje hasta Riohacha, cuando no hay rutas escolares que los lleven hasta sus casas o hasta sus rancherías. Donde no hay colegios. ¿Por qué tendría que haber rutas si sí pueden haber colegios? Y el lío es que el colegio es en Riohacha. Y de ahí, ¿qué les toca a los niños? O bien madrugarse, en pegarse las patoneadas, esperar a que hayan rutas porque no hay otros colegios, y sustentarse y buscar el sustento para poder ir hasta a estudiar y devolverse. O sea, si la travesía es enorme para simplemente terminar su bachillerato, imagínense cuál es la travesía para hacer un pregrado en una universidad. Es terrible. Pero fíjate que incluso más allá... es el abandono. Y el abandono, listo, en educación es atroz, pero yo creo que, no sé, de pronto algún politólogo me pueda cuestionar mucho eso, pero yo sí creo que la presencia estatal, es decir, el Estado debe hacerse presente en todo el territorio nacional. Si hay gente que habla de reducir el Estado, yo creo que en realidad la salida es lo contrario. ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es mi argumento para sostener eso? Que es como muy... Porque mucha gente, el contraargumento que se puede presentar es que de eso se conduce o esto comporta el peligro de un totalitarismo. Uh-huh. Es verdad. Pero para prevenir el totalitarismo están las instituciones y está el respeto de la institucionalidad y está el contrato social. Claro, esto sería obviamente en un entorno que no es Colombia. De responsabilidad. Sí, que no es Colombia. Sí, porque lo que pasa es que en Colombia pasa una cosa, y es que pensamos que la responsabilidad es de otro siempre. Siempre es el otro el que tiene que poder, siempre es el otro el que tiene que hacer, no soy yo. ¿Sí? Y pensamos que entonces el Estado es una cosa que tiene que estar allá arriba de nosotros, ¿sí? Tú a la Foucault, ¿sí? Como vigilando todo. No me regañaría, no me acuerdo cómo se llama. Y el Estado, un panóptico. Gracias, un panóptico. Y el Estado, más que una entidad, casi como un dios, es un
Una presencia, esto, metafísica y política. Qué combinación tan rara. Agradezco que agradezcan a nuestros oyentes que no estamos en fenomenología. Bueno, el Estado no es necesariamente ese panóptico, no. El Estado es, digamos, toda la estructura, porque el Estado debería ser como un acompañante del camino del ciudadano. Ok, Chato, pero entonces espérame un segundo. Aquí yo creo que es necesario explicarle a nuestros oyentes qué es un panóptico. Entonces, para lo siguiente, definiciones con el profesor Rafa Urrutia. Panóptico es una palabra de origen griego que significa todo lo que se puede ver. Gracias, profe. En este sentido, para que tengan una idea más o menos lógica de lo que es un panóptico o una idea un poco más clara, el panóptico se utilizaba en estructuras como hospitales, cárceles y colegios. Antiguamente, de ahí a que las estructuras de las cárceles, no sé si pasen o hayan visto alguna en las películas también, tienen unas torres grandes de vigilancia que generalmente están en un ángulo visible en el que se encuentra todo el patio de la cárcel. En un colegio, sobre todo los de estructuras muy, muy antiguas. Pensemos, para quienes somos bogotanos, pensemos en el San Bartolomé. Exacto. En el Colegio San Bartolomé tú entras a un salón de clases y el profesor está como en una especie de pequeña tarima. Uh-huh. Entonces, esto hace que el profesor sea superior a sus alumnos y tenga una visibilidad completa de su aula. Entonces, después de esta definición de panóptico, sigue con tu idea, Chato. Sí, una cosa que precisar ahí es que la idea del panóptico es poder controlar, y digamos esto lo explica muy bien Foucault en Vigilar y Castigar, para que no digan que no les decimos de dónde sacamos esto y que este podcast es pura especulación sofista, ¿no? un saludo para la profe Ania, para que veas que todavía nos acordamos de ti, profe, te extrañamos. Sí. Entonces, claro, el panóptico tiene la idea de controlar a cada individuo. Uh-huh. ¿Sí? Y eso es, digamos, en cierta medida yo me opongo a eso porque el Estado no tiene que vigilar, no tiene que controlar, sino que tiene que acompañar. ¿Sí? Un Estado no paternalista ni asistencialista, sino un Estado acompañante. O sea que en este caso sería un Estado Montessori. No. ¿No? No. Entonces... No mezcles peras con manzanas. Me encanta. Me encantan no. las referencias de mis trabajos. No. No sería Montessori. O sea, no tiene sería nada que ver con pedagogía ni con Montessori. No. O sea, no tendría que ser como, en lugar de estar puyando, simplemente acompañando. No, digamos, cuando yo hablo de acompañamiento, no lo estoy hablando en términos pedagógicos. Ah, ok, gracias. Y a lo que me refiero es más bien en términos... Tú y yo nos vamos a ir a una excursión. Uh-huh. ¿Sí? Vamos a subir Monserrate otra vez. Ok. Ay, ¿sí? Entonces, sería regio. Vamos los dos caminando y nos acompañamos en ese proceso. Entonces, si yo me resbalo, pues tú me coges del saco y me levantas. Si vuelves y te resbalas. Exacto. Ok. A eso me refiero. Hay una presencia estatal, ¿sí? Pero no una presencia invasiva, no una presencia tampoco asistencialista, que en algún sentido tendría que haber algo de asistencialismo, porque es importante, pero no es fundamental, ¿sí? Sino que hay una presencia. Y eso es lo que falta en Colombia. Nosotros no necesitamos que el Estado se meta a las veredas a explotar las veredas. No, necesitamos que llegue a las veredas a garantizar que la vida en las veredas se dé de manera óptima. Yo no voy a decirte cómo subir Monserrate. Voy a acompañarte a subir Monserrate. Ok, sí, ya entendí a qué te referías con acompañamiento. Sí, no es el sentido de Montessori del facilitador, de quien dispone el aula. Sí. Y solo está ahí para que si el niño tiene preguntas, responda. No. Sino es esa presencia. Digamos que
ahí es donde me parece que tendríamos que apostarle a un Estado responsable y presente, ¿cierto? Pero bueno, se nos está acabando el tiempo por este episodio. Tocó echarle otro episodio a este tema tan necesario. Sí, definitivamente. Porque de todas maneras, sí es, o sea, son temas bastante importantes, son temas que deberían interesarle no solo a las personas mayores, no solo a aquellos que tienen más de 30, 25, sino a todas las personas involucradas. A todos los ciudadanos. Sí, a todos los ciudadanos, no solo a los de las ciudades, sino también a las personas de los pueblos, de las veredas, claro. Y fíjate que de todo, o sea, de todos los puntos. Como para dejar el último problema, lanzarlo para dentro de 8 días. Fíjate que las personas de los pueblos son quienes más apoyan las iniciativas de la paz. Las personas de las periferias en el sentido, bueno, de las periferias, las personas... En los cascos rurales. No. De cualquier periferia. Piensa tú en Ciudad Bolívar. Piensa tú en incluso en Soacha. Sí. Son las personas que más apoyan iniciativas de paz. Porque en los centros no. ¿Sí? Pero bueno, esto es un llamado a toda la ciudadanía, a nosotros como licenciados en filosofía, a usted que nos escucha como abogado, como ingeniero, como arquitecto, como lo que sea. Como ciudadano de pequeño platanal. Como ciudadano de esta patria. Voy a usar una imagen muy fuerte de García Márquez en El otoño del patriarca. De este cagadero común. Que es, o sea, es... Bueno, qué pena, me voy a explayar un poco, porque la imagen de la mansión, del palacio presidencial, del pueblo donde se desarrolla el otoño del patriarca, es la perfecta representación de la patria. Sí, digamos, es como yo lo interpreto, ¿no? Y Gabriel García Márquez describe esa casa como un cagadero común, porque está lleno de vacas, la vaca que sale al balcón del coronel. Del dictador. Entonces, bueno, esa sí es una gran obra de García Márquez, El otoño del patriarca. Y 100 años de soledad también es buena, pero en fin. Pero es más buena El otoño del patriarca. Entonces, nosotros nos vamos, los dejamos descansar de nosotros por otra semana más. Y por favor, tómese un tinto, como ya lo saben, bien colombiano. Eso, no de Starbucks, por favor. No de Starbucks. Mire, pueden apoyar al campesino, porfa. Sí. Hay muchos proyectos y emprendimientos campesinos en los cuales ellos mismos sacan y elaboran su café. Obviamente sale un poco más costoso, pero el sabor es inigualable. Lo que pagan por un Starbucks lo pueden estar pagándoselo al campesino directamente. Menos. Pueden pagar menos. Que eso también... Bueno, eso mejor es dicho, tema para otro podcast. Los dejamos descansar una semana más de nosotros. Y nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Síganos en nuestra